Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, los que están en esta sala, los que nos ven desde la sala Raúl González Tuñón, en el primer piso de este Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y a todos los que nos van siguiendo en este momento a través de internet por la página www.centrocultural.coop. Llegamos al momento culminante de este Congreso de Economía Política, organizado en forma conjunta por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y la Universidad Nacional de Quilmes, cuyas autoridades también nos acompañan, están presentes en este acto tan importante. Culminamos 3 jornadas intensivas de un debate de enorme actualidad, de enorme importancia, que tiene que ver con la economía de nuestro país, con las vicisitudes del mundo contemporáneo en esta materia económica, un mundo en crisis que nos impacta, que determina también cursos de acción, y frente al cual la República Argentina, con políticas de Estado, con un Estado activo y presente, enfrenta una realidad compleja con el objeto de garantizar la inclusión social, con el objeto de garantizar la justicia social, de garantizar sobre todo el empleo como la mejor forma de inclusión. Queremos aclarar en primer término, antes de dar inicio a este panel de clausura, a cuyos miembros vamos a presentar de inmediato, que nuestro compañero director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, el diputado nacional Juan Carlos Junio, ha debido retirarse para cumplir con su papel de legislador nacional, porque en este momento, como todos los miércoles, sesiona la Cámara de Diputados de la Nación y estamos en vísperas de votaciones muy trascendentes y es necesario garantizar que quienes van a votar positivamente estén en sus bancas al momento de emitir su decisión, su sufragio. El diputado nacional Carlos Heller, que está con nosotros en la mesa y para quien pido un especial aplauso, está aquí presente por una dispensa de la titular del bloque del Frente para la Victoria y del titular de la Cámara, por lo cual puede participar en este panel de clausura. Y muy importante, y por eso pedimos una recepción muy especial al señor viceministro de Economía de la Nación, Emanuel Álvarez Agis, que viene a ocupar este lugar tan distinguido para compartir con todos nosotros reflexiones de enorme importancia, de enorme significación. Este es un congreso que, además de promover el debate sobre estos temas candentes de tanta trascendencia, de tanta significación, aporta elementos para la reflexión y para la propia formación ciudadana en un país que requiere de la participación de todos para fortalecer y consolidar la democracia que está cumpliendo sus primeros 31 años de vida consecutiva en la República Argentina. Sin más, damos inicio a este panel y en primer lugar entonces le damos la palabra al diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Evidentemente la arregló después Edgardo, porque yo estaba diciendo Junio tiene que estar porque tiene que votar en el Congreso, porque era fundamental y yo estoy acá. No me hacía quedar muy bien, pero bueno. Efectivamente, como decía Edgardo en la presentación, este es un evento de clausura de una actividad muy rica y muy intensa organizada por el Centro Cultural y la Universidad de Quilmes, en la que un número importantísimo de paneles en el que han participado una gran cantidad de especialistas en los distintos temas, han encarado la temática de este primer Congreso de Economía Política, que tiene un título que creo que nos pone directamente en tema, porque el título del Congreso es Los desafíos de la economía argentina y latinoamericana, y creo que apunta justamente a pensar desde el vamos en que los temas económicos, sobre todo mirando al futuro y con la idea de poder seguir construyendo una sociedad más justa,
más solidaria, más soberana, nos obliga, entre otras cosas, a pensar con intensidad en las potencialidades del proceso de integración, y sobre todo la integración regional, que aparece como una condición imprescindible para que los avances además tengan una condición más perdurable en el tiempo. En el mundo no hay duda que, diciendo una obviedad, atraviesa una situación compleja. La economía global no ha logrado salir de la crisis del 2008-2009, es decir, allí todavía están los efectos globales que nos muestran todos los días datos preocupantes, una caída sustancial del comercio global, del comercio mundial, que implica por sí mismo una enorme complicación, una desaceleración muy fuerte para nuestra región, que contradice lo que venía pasando hasta ahora. Datos del fondo dicen que las tasas de crecimiento de la región, América Latina y el Caribe, van a estar en el 1.3 este año, por debajo inclusive de los guarismos de los países desarrollados, muy influidos por lo que ocurre con la principal economía de la región, Brasil, que pasó de crecer 2.5 el 2013 a una estimación actual del 0.3, es virtualmente casi uno podría decir a cero. Es decir, hay un fenómeno que no es solo estadístico, que no es solo mirarlo con preocupación, porque todos sabemos, por ejemplo, cuánto importa para la Argentina su relación con Brasil y cuánto impacta en la economía doméstica si Brasil está pasando por una fase ascendente de su economía o está en una situación como la que atraviesa en estos momentos. En ese marco creo que hay una serie de factores comunes que afectan a los países de la región y también, con una visión más amplia, podríamos decir, a los países en vía de desarrollo. Por el lado del comercio, esto que decíamos, el menor crecimiento de nuestros socios extrarregionales va a impactar seguramente en la posibilidad de nuestro comercio exterior. Esto viene acompañado de la merma o de la baja de los precios de los commodities, influenciados por dos factores: una por la propia baja del comercio mundial y otra por la revalorización del dólar a partir de los cambios que Estados Unidos genera, cuando en su momento inundó de dólares sin respaldo. Había una devaluación implícita del tipo de cambio de la moneda norteamericana, que significaba también un aumento en dólares del valor de las mercancías. Hoy se observa un fenómeno inverso. Son cuestiones que marcan vulnerabilidades, que marcan aspectos que no se pueden dejar de atender y que a nuestro juicio necesitan de nuevas medidas, de nuevas actitudes que nos permitan enfrentar los efectos negativos que tiene la denominada restricción externa, que tampoco es una novedad, pero que marca los desafíos que tienen los países en vía de desarrollo cuando intentan encarar procesos de crecimiento y de industrialización, y la necesidad de incrementar las importaciones para hacer sustentables esos procesos de crecimiento, generan ese tipo de restricciones, que en la Argentina tiene diría, agregado del proceso de desendeudamiento, que no es un dato menor. Es decir, el enorme esfuerzo que la Argentina ha hecho para pagar con recursos propios el escenario heredado de la fenomenal deuda externa, que lleva a un default que tiene un día de declaración y del que se pueden contar muchas anécdotas, pero que en la práctica es la culminación de una larga etapa de aplicación de políticas neoliberales
que había puesto a la Argentina en default mucho antes que la declararan formalmente. La Argentina había dejado de pagar, internamente teníamos cuasi moneda, porque el déficit fiscal era absolutamente insostenible, teníamos un sistema financiero con más del 90% de los depósitos nominados en moneda extranjera, con un banco central que no tenía reserva, y por lo tanto era toda una cuestión absolutamente insostenible. Digo esto porque si no, uno a veces corre el riesgo de olvidarse de dónde venimos y de las cosas que han pasado en poco más de una década. Yo a veces hasta con un poco de ironía me acuerdo del país donde decían el último que apague la luz, la única salida que la Argentina tiene es Ezeiza, porque de allí arrancamos. Y cuando el presidente Kirchner hablaba de salir del infierno, hablaba de eso. Parece que hubiera quedado tan lejos del infierno, pero en realidad, en términos reales, es aquí nomás. Es poco más de una década donde pasamos de un país absolutamente inviable por todas sus variables macroeconómicas, por la crisis interna, por los niveles de desempleo, por los niveles de pobreza, por los niveles de insatisfacción general, de deterioro de los sistemas de salud, educación, de todo lo que querramos ver, que hoy, frente a las insuficiencias, lo que falta, etcétera, etcétera, uno tiende a olvidarse de ese camino transcurrido, de ese esfuerzo que el país ha hecho y del lugar en el que nos encontramos, de donde empezamos a mirar otras cosas, aparecen otras necesidades, y todo eso es lógico también que sea así, porque está en la naturaleza humana, que a medida que se van resolviendo problemas, uno lo considera ya cosa conquistada. Digo que eso tampoco es exactamente así, y es algo sobre lo que nosotros no tenemos que dejar de alertar, porque muchas de las cosas que se han hecho en esta década, que para mucha gente ya son conquistas irreductibles, conquistas definitivas, no es así. La historia nos muestra que muchas de las cosas que se hicieron en la Argentina, digamos hasta poco más de mitad del siglo pasado, fueron destruidas totalmente a partir de básicamente las políticas implementadas por la dictadura y por la continuidad que se da en la década de los 90. Es decir, nada de lo conquistado está definitivamente conquistado y todo requiere seguir consolidando todos los días y todo requiere seguir trabajando todos los días para defender ese rumbo que, como también me gusta decir, a mí me permite asegurar que sigo creyendo que faltan muchas cosas, pero también estoy convencido que todas las que faltan están en el rumbo en el que vamos. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo hacemos para asegurar el rumbo, para consolidar el rumbo y de esa manera ir resolviendo todo lo que falta. En ese contexto, y como dijimos que el tema tenía que ver con Latinoamérica, creo que se pueden resaltar algunas cuestiones de la región. Por ejemplo, lo ocurrido en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, la CELAC, que se hizo a principios de este año. Todos saben, pero vale la pena repetirlo, que la CELAC es un organismo absolutamente original y yo diría impensado hace 10 años. La integran 33 países de la región, incluido Cuba, que no integra el otro organismo regional que es la OEA, y no participan Estados Unidos y Canadá, lo cual marca una situación, insisto, novedosa y impensable. ¿Por qué traigo a colación este encuentro? A pesar de que ya tiene más de 11 meses de transcurrido. Porque allí se habló de estas cuestiones, se habló de la necesidad de avanzar hacia la unidad y la integración, respetando la diversidad y el derecho soberano, promoviendo una visión de desarrollo integral e inclusivo que garantice el desarrollo sostenible y productivo en armonía con la naturaleza. Y agregaba la declaración: hay que evaluar la posibilidad de que nuestra región se dote de mecanismos apropiados para la solución de controversias
con inversores extranjeros. Un tema valioso y que habría que ubicarlo, a mi juicio, entre las asignaturas pendientes para poder empezar a desatar los lazos que imponen tribunales como el CIADI, una institución que está en clara sintonía con los intereses de los grandes grupos económicos y cuyo rol, aunque no esté explicitado así, ha sido fallar a favor de las empresas en sus conflictos con los estados alrededor de la prestación de servicios públicos en general, como ha sucedido. También la declaración de la CELAC incluye la propuesta argentina en la dirección de establecer políticas para una regulación más estricta y efectiva de las grandes entidades financieras y para reducir la dependencia excesiva de las evaluaciones de las agencias calificadoras de riesgo, dos de los temas sobre los que Argentina ha venido trabajando en cuanto foro internacional ha podido, que podríamos llevarlo hasta este último del G20 que pasó en el fin de semana que acaba de terminar. En esa misma sintonía y en esa misma clave, creo que no se puede dejar de mencionar los avances que se concretaron en la última reunión de los BRICS, que si bien es un ámbito del que no formamos parte, es un ámbito con el que tenemos vínculos sólidos y expectativas. El BRIC ha creado un banco de desarrollo cuyo propósito será la movilización de recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo, no exclusivamente para los países miembros del BRICS, es decir, que allí aparece una posibilidad alternativa de financiamiento no condicionado, como ha sucedido históricamente con los organismos multilaterales. También la creación de un acuerdo contingente de reservas de 100.000 millones de dólares. Esto es para los países del BRIC, pero viendo la importancia que tienen, ese seguro de estabilidad monetaria de los países que componen esta organización es también una palanca importante. Me parece que me permite esta mención reflotar o replantear el tema de lo importante que sería que se lograra acelerar la puesta en marcha del Banco del Sur, un proyecto que nació ya hace muchísimos años y que yo creo que fue el primer proyecto de la UNASUR, es decir, la UNASUR, que es también la conjunción de la voluntad política principalmente de tres grandes líderes regionales, ¿no es cierto? Kirchner, Chávez y Lula, que coinciden en la historia, que tienen el enorme mérito de aquel famoso no al ALCA, que creo que también es un punto de inflexión en la historia argentina y en la historia latinoamericana, y que se planteaban a través de la UNASUR no solo crear un ámbito de expresión común política, sino un ámbito donde se pudieran construir instrumentos que sirvieran para consolidar un modelo de desarrollo diferente. A veces uno escucha cosas que le cuesta creer que sean ciertas, pero que es más fácil llevar mercancías desde la Argentina a China o a Japón que a Ecuador, porque no hay medios, no hay sistema, no está previsto. Yo lo he escuchado alguna vez al expresidente Chávez cuando hablaba y decía, si nosotros, Venezuela, lográramos comprar en la región todo lo que compramos en el norte por la vía de cómo está estructurado el país, el impacto que tendríamos en el comercio intrarregional sería notable, cosa que también tiene todas las complejidades para poderse concretar, obviamente. Nosotros, ¿por qué hacemos referencia a todo esto? Porque creemos que es en este ámbito, en la unidad entre países semejantes y con problemáticas comunes, y no es solo los regionales, acá yo haría una cosa mucho más amplia que tiene que ver con lo que podríamos llamar el mundo de los países emergentes, que se expresa, por ejemplo, en el G77 más China, para nombrar algo que creo que es imprescindible nombrar, que creo que nos va a permitir establecer condiciones más sólidas de negociación y va a reducir las vulnerabilidades que presentamos por separado. Es decir,
esta cosa de que dividir para reinar sigue teniendo plena vigencia, y aquello de que los poderosos quieren tratar de a uno los problemas y que no vengan todos juntos sigue siendo absolutamente vigente en estos tiempos que corren. En el 2011 todo esto fue reseñado en el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas de la UNASUR. Está planteado allí, están planteadas una serie de iniciativas, pero que hasta ahora muchas de ellas han tenido también lentitud, por lo menos, para no decir algo más duro, para avanzar por distintos tipos de dificultades. Y nosotros, ¿por qué lo decimos así? Porque también sabemos que la otra visión, la visión conservadora del mundo, está al acecho y trata de desarrollar sus propias iniciativas. En el plano regional, un punto de referencia concreta es la iniciativa de la Alianza para el Pacífico, ¿no es cierto?, que aparece allí como una cuestión problemática que marca que no todo es como uno quisiera que sea, y como digamos, los intereses conservadores intentan establecer cuñas, establecer mecanismos distintos y tratar de violentar todo este proceso de construcción que se viene llevando adelante en la región. Por eso que nosotros hemos aprendido a alegrarnos cuando gana Dilma, hemos aprendido a ponernos muy contentos cuando gana Evo, hemos aprendido a estar felices cuando vemos que el Frente Amplio gana como ganó en primera vuelta y va a consolidar eso seguramente en la segunda, porque esta cuestión de los intereses comunes y de la gran patria sudamericana regional es cada vez más algo que tiene la encarnadura necesaria para que todo esto lo vivamos como problemas propios. Y todos sabemos que no era lo mismo para nosotros que gane Dilma o que pierda, y que, porque además el otro candidato decía que lo primero que iba a hacer era revisar el Mercosur, las alianzas regionales, buscar el fortalecimiento con la Alianza del Pacífico. Es decir, era un cambio de modelo y un cambio de rumbo, y todos sabemos lo que significa para la región si Brasil cambia de rumbo. Entonces, allí hay otra cuestión a mirar siempre con atención. Aunque esta es una charla de economía, la política es indisoluble de la economía, y no se puede dejar de mirar tampoco en clave política. La perspectiva de la idea neoliberal sigue siendo abonada localmente de manera permanente, sigue siendo abonada por los principales organismos internacionales, que a pesar del descrédito que tienen por el fracaso o el éxito que han tenido sus políticas, en realidad yo creo que han sido exitosas desde el punto de vista de lo que buscaban. Pues nos equivocamos cuando decimos fracaso, porque en realidad esas políticas apuntaban y han logrado una distribución regresiva del ingreso. Ese mundo de 85 personas que tienen la misma riqueza que la mitad de la población, ese mundo donde el crecimiento de los Estados Unidos, logrado en los últimos años, el 95% le queda al 1% de los norteamericanos. Ese mundo es el mundo resultante de la aplicación de esas recetas de las que nosotros bebimos en dosis considerables, y que hoy, por ejemplo, lo hacen los países de la periferia europea, con los mismos resultados que tuvimos en la región. Y entonces cuando uno ve los niveles de destrucción de empleo, de aumento de la pobreza, etcétera, que se da en países como Grecia, España, Portugal, etcétera, no puede menos que decir que aquellas recetas indudablemente han sido exitosas, porque lo que buscan es lograr esos objetivos. Desde luego que lo dicen siempre con un discurso absolutamente distinto y como parte del camino crítico para recuperar a las economías de los excesos en que los gobiernos populistas habían caído antes, generando los déficits y desniveles que obligan a esas políticas de ajuste que luego devendrán en el bienestar que nunca llega.
cosas de las que escuchamos hablar ya en la Argentina en este último tiempo, entre todos estos derogadores arrepentidos. Digo derogadores arrepentidos porque se dieron cuenta que cometieron un grave error de decir antes de tiempo lo que pensaban hacer. Ustedes saben, nadie en política dice nosotros venimos a generar desempleo, vamos a aumentar la pobreza, vamos a volver para atrás con el avance que ha habido en materia de gasto de educación, salud, etc. Todo el mundo dice que nosotros venimos a generar bienestar, empleo, felicidad, etc. Siempre el asunto es los qué, los cómo y los con qué, es decir, con qué recursos, con qué asignación, a quién se le saca y a quién se le da, porque esa es la clave finalmente de todas las cuestiones políticas. Cuando estos muchachos se apuraron y dijeron vamos a anular todo, se dieron cuenta que rápidamente sus encuestadores le dijeron no, guarda que esto así no es. Entonces cambiaron el discurso y adoptaron un discurso parecido al que Capriles adoptó en la segunda elección. Vamos a conservar todo lo bueno que hizo el chavismo, solo vamos a cambiar aquellas cosas que están mal. Lo cual aparece siempre como muy seductor. ¿Quién puede estar en desacuerdo con alguien que quiere consolidar lo que está bien y mejorar lo que todavía no está bien o que está mal? Pero son algo así como prestidigitadores o magos que prometen eliminar las retenciones, el impuesto a las ganancias, aumentarle a los jubilados para que todos cobren el 82%, pagar los juicios pendientes y no sé cuántas cosas más, que es magia. Todos sabemos que es magia, porque si no es magia, es mentira. Es decir, no hay otra, no hay terceras cosas. O son magos o son mentirosos. La conclusión sáquenla ustedes. Yo creo que magos no hay, solo hay ilusionistas, porque la magia en realidad no existe. Uno habla de doble estándar y no se puede dejar de referir, por ejemplo, al doble estándar de la política de los Estados Unidos, que, por ejemplo, se niega a aceptar la jurisdicción de un tribunal internacional para resolver el conflicto que tenemos con los fondos buitres. Mucho se ha dicho al respecto, pero el presidente de los Estados Unidos tiene facultades constitucionales para tomar esas decisiones y además hasta tenía la posibilidad de sacarse el tema encima simplemente aceptando que un tribunal internacional imparcial que nos hubiera obligado también a nosotros a respetar lo que allí se resolviera, tomara una decisión. No lo ha hecho, y no lo ha hecho pese a que uno le escucha decir como esa valiente carta de la presidenta que yo el otro día me animé a decir que debería ser de lectura obligatoria en las escuelas, porque me parece en serio que es una maravilla, y tiene una cita que yo quiero repetir, que toma una cita de Obama en un discurso del año 2009, donde Obama dice, habla de la indignación de que en un solo edificio de las Islas Caimán más de 12.000 empresas tengan sus oficinas principales, y agrega con ironía, o es el edificio más grande del mundo o es la estafa impositiva más grande del mundo. Eso lo dijo Obama. Ahora, resulta que en ese edificio, donde seguramente no es el más grande del mundo, sino donde se realiza la estafa impositiva más grande del mundo, funciona el fondo Elliott, que financia las actividades de la señora Soderbergh, que es la presidenta de la Fuerza de Tareas contra la Argentina y que a la vez tiene un cargo en el gobierno de los Estados Unidos. Esto del doble discurso, si hace falta como ejemplo, creo que alcanza. Bajando un poquito del mundo y tratando de hablar de la Argentina, y también de ver cuáles son las cosas que se discuten. Acá hemos estado viviendo todo este último tiempo un debate profundo, cada día lo vivimos. El debate de fondo es único, es libre mercado o regulaciones. Esto es lo que en definitiva se debate. Los defensores del libre mercado tienen un poder de fuego considerable, reúnen a través de organizaciones que se van cambiando, pero que en general son siempre, cuando uno las analiza y se puede introducir en ellos, las mismas empresas. Entonces son el G6, el Foro Empresario, AEA, pero en realidad cuando llegás a los actores, allí está Clarín, Techín,
Fiat, aparecen siempre los mismos personajes y los mismos actores. Por eso es interesante ver algunas cuestiones. Este Foro de Convergencia Empresarial, en su documento fundacional, habla de el respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas. Y toma un párrafo textual del documento fundacional de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que creo que es toda una definición. Dice AEA: en una sociedad capitalista moderna es crucial distinguir el rol del Estado del rol de las empresas, manteniendo ambos claramente diferenciados. El Estado debe establecer reglas del juego claras y hacer cumplir las leyes, siempre y cuando no los perjudiquen a ellos, diría yo. Dentro de ese marco, su injerencia en el ámbito propio de las actividades privadas, interviniendo en la toma de decisiones empresarias, no contribuye a dinamizar la economía del país ni resulta un aporte al desarrollo económico y social. Y agrega: el derecho de la propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país. Yo me animo a decir, lo he dicho ya otras veces, que si las ganancias empresarias son intangibles, el problema del país y del mundo no tiene solución, porque vamos a seguir teniendo 85, que después serán 50, 30 y llegaremos a 1 que va a tener tanta riqueza como medio mundo. Desde luego que será cada vez más pobre, porque la clave siempre es esa: cómo se acumula y cómo se distribuye. Otras proposiciones del documento del foro dicen: garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes, evitando intervenciones distorsivas. ¿Le suena, no, estimado? Para nada. Es el concepto del Estado subsidiario: nada de Estado ni nada de regulación. Y esto lo vivimos en el Parlamento ahora, en el debate alrededor de las nuevas leyes de regulación de las relaciones de producción y consumo, que todos llaman ley de abastecimiento, que sancionamos hace muy poquito tiempo en el Parlamento. Ahí se da alguna cosa que es notable. La ley, en realidad, respecto a la que estaba vigente, sancionada en el 74, tiene beneficios para los empresarios. Es una ley llena de beneficios. Por empezar, exime a las pymes, que es todo un gran dato. Sin embargo, ellos no quieren que esto se aplique, pero tampoco quieren que se metan con sus costos. No quieren mostrar, por una cuestión de principios, dicen ellos. Pero también debe ser porque no deben estar tan mal como dicen, porque si no tendrían la enorme oportunidad, abriendo los costos, de poder justificar por qué aumentan los precios de manera incomprensible. Desde luego que también en todo el debate que se dio, veíamos titulares en los diarios que decían rotundo rechazo de los empresarios. En realidad era rotundo rechazo de estos empresarios. Los otros empresarios, que son el 95% de los empresarios de la Argentina, que pasaron por las comisiones donde tratamos este tema, vinieron a decir que estaban de acuerdo. Todos los que representan a las pequeñas y medianas empresas nacionales, vinieron a decir que estaban de acuerdo, no estaban en contra. El título fue el otro y la noticia era la otra, y los reporteados eran siempre los otros, que hablaban de las enormes calamidades. AEA sacó una declaración criticando la ley porque dice: otorga al Estado el derecho a intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de las empresas. En realidad lo que se busca es evitar distorsiones en los precios. ¿Qué mejor para los amantes de la transparencia, para los amantes de la seguridad jurídica, que cumplir con las leyes y mostrar? Porque ese monitoreo de precios en las distintas cadenas de valor permitiría desentrañar el misterio por el cual los productores de lo que querramos siguen diciendo que cobran poco, y los consumidores de eso mismo seguimos quejándonos de que pagamos mucho. Parece que el problema está en el medio. Todavía nadie logró explicarnos por qué el aumento de precios lo produce la emisión monetaria, por ejemplo. Porque uno dice, bueno, la emisión monetaria es porque le damos más plata a la gente y la gente gasta más y tiene más para comprar.
Ahora, por otro lado, los mismos que dicen eso nos están diciendo que el país está virtualmente en recesión y que la economía decrece. Si eso es así, como lo demuestra la experiencia de los Estados Unidos, que ha emitido de manera impresionante, arrancó en 80.000 millones de dólares mensuales de inyección a la economía, o como lo ha hecho el Banco Central Europeo, no generan aumento de precios, porque los aumentos de precios, en general, desde ese punto de vista, se producen en fases de crecimiento, cuando hay una demanda no satisfecha, procesos de inversión a realizar y demás, y entonces suben los precios. Ahora, si la demanda... si no hay demanda insatisfecha, si hay capacidad ociosa, si las empresas están pensando que no solo no van a crecer, sino que van a tener menos actividad y que por eso van a tener que reducir personal, ¿por qué diablo aumentan los precios? ¿Por qué diablo aumentan los precios? ¿Quién tiene la culpa? ¿La tiene la ley de abastecimiento? ¿La tiene el monitoreo? ¿Quién tiene la culpa? Es, a nuestro juicio, simplemente puja distributiva. Es simplemente producto de la puja distributiva. El Estado Nacional ha aplicado durante estos años una intensísima política de redistribución del ingreso a partir de las convenciones paritarias que funcionaron todos los años, la inclusión de 3 millones de personas al sistema jubilatorio que no estaba, la actualización permanente de las jubilaciones a través de la ley respectiva, y así podríamos enumerar infinidad de cuestiones que han venido sucediendo. Bueno, desde luego toda la parte de subsidios como la asignación universal, etcétera, que han dotado de capacidad de consumo a sectores que no la tenían y a otros le ha mejorado esa capacidad de consumo. Y no son sectores que ahorran, ni son sectores que van a comprar el dólar ahorro, son sectores con necesidades básicas insatisfechas que consumen y van y compran, y todo lo que reciben lo gastan porque tienen cosas que resolver. Entonces hay un proceso de reapropiación. ¿Ya votó, diputado? Muy bien. Voté bien. ¿Votó bien? Bueno. Y además ganamos la votación. Sí, señor. Muy bien. Bueno, no, porque si votó ya ni perdimos, estamos en problema. Entonces, eso es. En la Argentina, yo me animo a decir que hay un conjunto de fenómenos y no se puede hacer simplificaciones, pero los aumentos de precio básicamente son el resultado de la puja distributiva. Y no es cierto que es porque aumentan los salarios vienen de atrás recuperando lo que los aumentos de precio generan. No es al revés. También creo que eso es necesario decirlo. Bien, yo voy terminando para darle la posibilidad acá al viceministro, que debe tener cosas mucho más importante que yo para decir, pero me permito terminar con lo que yo llamaría una nota de color, que la incluí también en un artículo de una columna que publico habitualmente los domingos, que es una nota que a su vez publicó el diario La Nación, firmada por Orlando Ferreres, referida al crecimiento de China, la semana pasada, y dice: sirve como ejemplo para otras regiones que tienen que salir de la pobreza y construir pueblos. Y entonces habla de la tasa de inversión, etcétera, etcétera, que la compara con la Argentina y dice: miren el éxito que han tenido porque ellos tienen economía de mercado, qué sé yo, cuántas cosas, y sobre esa base han logrado unos niveles de inversión espectaculares. Pero como no le alcanza con la teoría, se mete con la mística y dice: así como Dios llama a cada uno por su nombre, individualmente, y quiere que todos se salven, así también la economía hace trabajar a todos individualmente para el beneficio del conjunto, y el más beneficiado de ese crecimiento es el más pobre. Teoría del derrame pura, teoría del derrame pura. Desde luego comete una serie de olvidos imperdonables cuando habla de China. En primer lugar, digo, por algún error, dice China y no República Popular China. Se le escapa.
y tampoco dice que si bien es un país que ha incorporado en los últimos años reformas de mercado, es un país donde básicamente sigue siendo un país de economía planificada. Es decir, nadie podría decir que China no es un país donde hay un Estado presente, donde hay un Estado que regula, incluso las enormes inversiones que han recibido, que en función de la potencialidad de ese mercado descomunal que es China, aceptan cosas que no aceptan en ningún otro lugar de la Tierra. Entonces, el amigo Ferrere, por un lado, ensalza a China y se le escapan algunos detalles. Por otro lado, vuelve a tirar sobre la mesa la teoría del derrame, porque lo dice casi sin eufemismo, usa el Evangelio para eso, y entonces yo termino también recurriendo al Evangelio del Papa Francisco, que dice en su última encíclica: algunos todavía defienden la teoría del derrame, que supone que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, dice el documento de la Iglesia, el Papa, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Esa contradicción entre los dichos del Papa y, salvando las distancias, las afirmaciones de Ferrere, defensor de la teoría de mercado, me parecía una buena nota de color para terminar mi intervención. Muchísimas gracias. Como ya se ha dicho, el diputado Juan Carlos Junio y director del Centro Cultural de la Cooperación ha votado, lo ha hecho muy bien y esperemos que el resultado ha sido sumamente positivo, no solamente para la honorable Cámara de Diputados de la Nación, sino para el pueblo argentino. Corresponde que vuelva a este lugar, que es el lugar que le corresponde, y yo me debo retirar también para cumplir tareas encomendadas por la legislatura porteña. Entonces, vamos a darle la palabra y vamos a decirle que nos sentimos muy honrados en contar con su presencia al señor viceministro de Economía de la Nación, al doctor Emanuel Álvarez Agis. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo también me tengo que... No, mentira. No, primero saludar a las autoridades del Centro Cultural de la Cooperación y a la Universidad de Quilmes. Estoy acá más como profesor en uso de mi licencia de la Universidad de Quilmes. He venido a confirmar esa licencia, así que después quisiera hablar con las autoridades. Pero no, felicitar la verdad por la iniciativa y por este primer Congreso de Economía Política. Yo creo que no estamos en un evento de clausura, sino simplemente en un recreo que nos vamos a tomar hasta el segundo Congreso de Economía Política, que esperamos con muchas ansias. Y felicitarlo, la verdad, porque recuperar ese nombre, que muchos de los que venimos de la militancia universitaria lo intentamos recuperar como carrera, digo, ese nombre de economía política, que no es solo un nombre sino una ciencia, tiene absoluta relevancia en este marco internacional que nos toca vivir y en este marco nacional que nos toca vivir. Para los que creemos que la economía nunca debió llamarse economía o nunca debió dejar de llamarse economía política, es un gusto tener un congreso y participar de un congreso de estas características y tener el placer de estar acá con ustedes en esta mesa en este momento. Y yo pensaba que la verdad que cuando nuestro proyecto político dice que puso la economía por delante la política por delante de la economía, la verdad que algunos venimos diciendo hace muchos años ahí en la facultad
que nunca deberían haberse separado esos términos. Y de hecho esa separación tuvo consecuencias que trascienden a la esfera meramente de la política económica, hasta el punto no sé, de la esfera académica, donde las dos ciencias ahora se han convertido en una cosa que muchas veces, en dos carreras en las cuales muchas veces es difícil dialogar, sobre todo por el mérito que hemos hecho los economistas para que sea absolutamente difícil e imposible dialogar con nosotros. Gran parte de nuestro sueldo se basaba en esa capacidad de decir cosas muy sencillas en términos muy difíciles, pero también entendiendo que el nacimiento de la economía política, y me parece este congreso un contexto muy adecuado para recordarlo, el nacimiento de la economía política nace con cientistas sociales que no eran ni economistas ni politólogos. Digo, Smith, Ricardo y Marx, difícilmente uno le podría poner atemporalmente el título de economistas. Y las tres principales obras que arman el corpus teórico que después devino en la llamada economía política clásica, son en realidad tres programas políticos muy concretos, escritos en un contexto económico, mundial, político muy concreto. Digo, las pretensiones de Smith de desembarazarse del feudalismo y ampliar la incidencia mundial de la potencia de ese momento, explicando que la riqueza de los mercados se basa básicamente que la riqueza de las naciones, se basa básicamente en el tamaño del mercado. Fíjense si no era un programa político de carácter expansionista. La propia obra de Ricardo, que pone, como recién decía Carlos, el conflicto distributivo en el núcleo, digamos, de la economía política, y que tiene, aparte, es el resultado de las investigaciones y de las argumentaciones de Ricardo en la Cámara de Diputados, en la discusión por la importación de granos, digamos, en el famoso debate por granos que tuvo su correlato, ¿no? También en el ámbito local, en otras circunstancias, y casi como el mundo inverso hegeliano, digamos. Y el programa de Marx, que directamente empieza su libro explicando que lo que quiere hacer es construir una herramienta para la acción política, con lo cual esa decisión creo que es falsa, y se demuestra falsa en las continuas tensiones que existen entre estas especies de hermanos separados a la fuerza, que son la economía y la política. Nosotros, acá están también los compañeros Augusto Costa y Carlos Bianco, con los cuales compartimos esa militancia universitaria y ahora compartimos la gestión. Nosotros solemos decir algo que se lo robamos en general a Dolina. Dolina una vez dijo que el kirchnerismo hizo política en los sueños de los cafetines de Buenos Aires. Y nosotros solemos decir que nuestro proyecto hizo la política económica que nosotros escribíamos en un subsuelo de la facultad. Y además le puso un nombre y le puso un contenido específicamente latinoamericano, le puso un contenido específicamente argentino, porque nosotros decíamos que había que ser keynesiano, y Néstor y Cristina dijeron que había que sacar la asignación universal por hijo o incluir a millones de jubilados adentro del sistema previsional. Nosotros decíamos que había que redistribuir el ingreso, y que las finanzas muchas veces eran un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso, y lo que hicieron Néstor y Cristina fue estatizar las FJP. Digo, se le puso un componente a esa rama del pensamiento económico que yo creo que todos los que estamos acá tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para desarrollar, para pensar y para potenciar, que es una cosa así como, si me permiten hablar en clave de historia del pensamiento económico, es como una especie de keynesianismo estructuralista o de estructuralismo keynesiano, que para hacerlo más corto y menos técnico le vamos a llamar kirchnerismo. pero digo, la verdad que repensar
esos conceptos de la economía política, repensar la economía política y pensar los desafíos que se presentan para el mundo y para la región, en un contexto de una crisis internacional que no termina, que no se termina de ir, que al revés empieza a mutar y empieza a cambiar de forma, me parece específicamente importante, y creo que estos congresos son el ámbito más adecuado para rediscutir algunas hipótesis del pensamiento, ya no voy a decir neoclásico, ya no voy a decir neoliberal, ya no voy a decir mainstream, sino me voy a permitir llamarlo de una manera que me parece que caracteriza a pleno, digamos, todos sus componentes, que es básicamente un pensamiento conservador, porque la verdad que muchos de los modismos, tecnicismos y formas de enunciar ese programa político que recibió el neoliberalismo es simplemente un programa conservador con un neo adelante, que uno muchas veces no entiende por qué o a título de qué surge ese neo liberalismo histórico. Claro, algo así como la centroderecha que nunca termina de encontrar el centro, pero digamos, y la verdad que el neo es raro porque surge, digamos, ahí en tándem con algo más de liberalismo que tuvieron que asumir como propio esas escuelas de pensamiento, que fue dejar de intervenir fuertemente en la escena política, porque son muy libres pensadores en el mercado, pero en la política son básicamente autoritarios, porque las dictaduras fueron parte central de ese caldo de cultivo que permitió implementar el neoliberalismo a rajatabla. Pero yendo un poco más a la expresión teórica de ese programa político, y muchas veces enmascarada y disfrazada de objetividad, neutralidad y cientificismo, no sé cómo se dice, que muchos cientistas sociales intentan abrazar, me parece que en este contexto mundial específico, luego de esta crisis financiera y económica internacional, me parece que hay algunos puntos que los que tenemos una formación más de tipo heterodoxa en materia de economía, tenemos que empezar a reafirmar, a repensar y sobre todo pasar a algo que le cuesta mucho a la heterodoxia en términos teóricos y en términos políticos, que es pasar del momento negativo al momento positivo, pasar de la crítica a la propuesta, pasar al programa positivo y no el programa negativo. Sobre todo, como cuando recién decía Carlos, muchos de los gobiernos que encabezan los destinos políticos y económicos de la región tienen un programa de este tipo de orientación. Y la verdad que hay tres hipótesis que quería, dos centralmente y una derivación de una de ellas, que quería refrescarle la memoria a todos los estudiantes de economía, a los economistas, a todos los que están interesados en este tema, que han quedado absolutamente derribadas con esta crisis internacional, que es básicamente la hipótesis que sostiene la constitución y el funcionamiento de los mercados financieros, que dice que básicamente los mercados financieros son buenos asignadores de recursos, porque en contextos de información perfecta y de libre mercado, los precios de los activos reflejan los verdaderos fundamentos de esos activos, y los precios de los activos entonces son la única información que necesita tanto un hacedor de política económica como un inversor para tomar decisiones. O sea, lo que está diciendo esto es que esas hipotecas subprime, que eran la mejor inversión de la historia allá por 2006, 2007, 2008, tenían un fundamento real, no iban a entrar en crisis y en cesación de pagos en una catarata que duró 6 meses y dejó la economía con la peor caída desde la crisis de los 30. Si esa hipótesis, que se conoce comúnmente como de mercados eficientes, no es cierta, la verdad que se cae buena parte de toda la argumentación libremercadista y de expansión financiera y de libertad financiera y de libre flujo de capital y de libre movilidad en los flujos de capital, que ha sostenido
que ha sostenido y que ha sido el núcleo teórico de esa etapa de crecimiento moderado que se llamó la Gran Moderación, que surge ahí después de un fallido experimento monetarista en la Reserva Federal de los Estados Unidos allá por finales de los 70 y principios de los 80 con la crisis del petróleo. Digamos que de mediados de los 80 hasta el 2007 el mundo vive un periodo de crecimiento caracterizado por tasas de crecimiento moderadas y tasas de inflación muy bajas, ¿no? Entonces eso se llamó la etapa de la Gran Moderación y dio lugar a una especie de consenso macroeconómico apoyado en todo el pensamiento nuevo keynesiano, que ahora voy a charlar un poquito de esto, de keynesiano tiene poco y de nuevo también, o sea que uno a veces tiene la fea costumbre de discutir los nombres, pero realmente dicen mucho de lo que no quieren decir, porque no tienen nada de nuevo, no tienen nada de keynesiano, pero han puesto dos cosas juntas y han copado el escenario macroeconómico diciendo que básicamente las autoridades monetarias de todo el mundo tenían que tener como único objetivo de política económica la estabilización de la inflación, el inflation targeting, y que eso además, allá por 2005 creo que Blanchard escribe ese paper histórico donde dice: hemos encontrado la divina coincidencia, dice Blanchard en ese momento. Hemos encontrado la política monetaria que logra, con un solo instrumento de política, la tasa de interés, combinar el mundo para un patrón de crecimiento de baja inflación y crecimiento moderado. O sea, hemos logrado desarmar ese trade-off perverso de la curva de Phillips y hemos encontrado una política económica que a la vez puede garantizar la baja inflación y que a la vez puede potenciar el crecimiento. Cuando uno ya sabe más o menos el final de la historia, conoce que esa especie diría yo, de sedante que se le dio a la conflictividad distributiva que surgió a partir de la transnacionalización de la producción de Estados Unidos en el sudeste asiático, a la pérdida al estancamiento, del salario real de los trabajadores de Estados Unidos, al crecimiento de Estados Unidos con distribución del ingreso regresiva, al absoluto desmantelamiento de todas las organizaciones sindicales del centro, ese conflicto distributivo latente, donde uno veía un producto bruto estadounidense que crecía con un salario real estancado, ese sedante fueron las finanzas. Entonces, ¿qué mejor que un corpus teórico que dijera: no, las finanzas no son un sedante, son la piedra filosofal de todo este esquema? Porque básicamente se apagó ese conflicto distributivo con el endeudamiento y el sobreendeudamiento del sector privado, pero perversamente también de las familias. O sea que esas ganancias de productividad que no eran apropiadas por las clases trabajadoras del centro, esa pérdida de puestos de trabajo que venían derivadas de una transnacionalización de la producción en China y en el sudeste asiático, empezaron a ser sedadas con un endeudamiento que le hizo pensar a las familias estadounidenses que podían refinanciar su casa hasta 5 veces. Y con eso continuar con esta pelota de consumo de productos que ¿de dónde venían? De China. Entonces un poco la metáfora que Y le pagaban a China con bono. Exacto, y le pagaban a China con más endeudamiento. A tasas bajas, porque aparte para sostener toda esa burbuja anticonflicto distributivo, para ponerlo en otros términos, había que mantener las tasas de interés muy bajas. En 2002, ahí con el estallido de las .com, algún susto hubo, pero una vez que uno estaba en el barco, había que seguir su rumbo. Esto tiene un corolario en materia de conceptos en torno a los cuales se construye este pensamiento nuevo keynesiano, que es el absoluto abandono de la hipótesis keynesiana más importante, que es justamente que el ahorro no es la base del crecimiento, que lo que es cierto para la familia, que ese famoso refrán, el ahorro es la base de la riqueza, es cierto para las familias, pero no necesariamente es cierto para los estados, y no es necesariamente cierto para el mundo. Entonces, ese tipo de esquema y ese consenso macroeconómico también encontró que configurar la tasa de interés
en torno a un objetivo de metas de inflación, permitía además generar un clima de negocios muy propenso para la inversión, en una especie de vuelta, no digo implícita, sino digo explícita, a Wicksell. Fíjense, algunos que estudian pensamiento económico saben de quién estoy hablando, de un teórico de las finanzas cuya principal hipótesis es que la economía puede estar en pleno empleo. Estoy hablando del años A, que la economía puede estar en pleno empleo si la autoridad monetaria acierta en configurar la tasa de interés de política en el mismo nivel que la tasa de interés natural. Estoy diciendo algo que parece anacrónico y que yo lo discuto porque soy profesor de Historia del Pensamiento Económico, pero que el propio teórico más importante del nuevo consenso macroeconómico, el ideólogo de la política del inflation targeting, el principal asesor del Banco de Inglaterra, que es además la principal autoridad política monetaria que llevó adelante las metas de inflación, nombró como la vuelta a Wicksell. La vuelta a Wicksell. La vuelta a decir que la tasa de interés tiene que reflejar el rendimiento intrínseco que tiene el factor capital. Y que si logramos hacer eso, la economía puede transitar con baja inflación y crecimiento. Si la ponemos más alta, generamos deflación. Si la ponemos más baja, generamos inflación. Fíjense que esto es una especie de vuelta a la teoría de los fondos prestables, esa teoría que Keynes critica y que básicamente establece que los movimientos en la tasa de interés no pueden ser el elemento de política económica que permita retomar el crecimiento, por esta distinción que hace Keynes entre ahorro, inversión y financiamiento. Y ese es el segundo punto que esta crisis internacional nos obliga a revisar de una manera profunda. Todos los que sean acá estudiantes de economía o economistas recordarán o sabrán y habrán desarrollado el principal aporte de Keynes, que era básicamente decir: es la inversión la que determina el ahorro y por ende el nivel de producto de la economía, el nivel de actividad, y esa inversión no está guiada por los movimientos de la tasa de interés, sino muchas veces está guiada por los animal spirits, por las expectativas, por la perspectiva de futuro que pueda tener o no el empresario. Y entonces en momentos malos, esa inversión, cuando es de carácter privado, tiende a retraerse. Entonces uno, como hacedor de política económica, puede bajar la tasa de interés todo lo que quiera, pero esa reducción de la tasa de interés no va a hacer más barato el ahorro y entonces va a estimular la inversión, sino que básicamente lo que le pasa a esa teoría es que confunde tres conceptos que son muy distintos: el de ahorro, el de inversión y el de financiamiento. Y fíjense que estos dos últimos conceptos no siempre son discutidos, incluso en los cursos, ¿no?, que damos en las facultades. Muchas veces decimos, el chiste keynesiano es que en vez de venir el ahorro y después la inversión, viene la inversión y después el ahorro, ¿no? Y a veces para los alumnos es una regla memotécnica que es hasta agradecida, diría uno. Pero el tema del financiamiento queda absolutamente dejado de lado. Yo he hecho este ensayo en el curso de macroeconomía que doy en la Universidad Nacional de Quilmes, que es hacer un primer no examen, sino unas preguntas, diciendo a los alumnos que expliquen qué es el ahorro, qué es la inversión y qué es el financiamiento. Y aparecen unos matetes importantísimos. Y después hago la misma pregunta al final del curso. Y los matetes son peores. Pero uno dice, por lo menos complejicé el problema, ¿no? No es que uno piense que es buen profesor, sino nada más que le llena la cabeza de preguntas, por no decir otra cosa. Y entonces, Keynes, viendo este problema de interpretación de su obra y la maraña de líos interpretativos que se generan con la obra que publica, con la teoría general que publica en 1936, publica un artículo pocas veces visitado, pocas veces citado, pocas veces leído, que es para mí el verdadero Keynes, que es el Keynes del 37, el Keynes del artículo de 1937, que se llama algo así como
the ex ante theory of the interest rate, la teoría de la tasa de interés ex ante. Es horrible el nombre, tanto en inglés como en castellano, pero básicamente lo que explica Keynes es que el ahorro no es lo mismo que el financiamiento. Digo, hay muchos economistas que nos han acostumbrado a decir que en Argentina tenemos un problema de inversión, ¿sí? Carlos recién lo mostraba en un ejemplo ya burdo, pero que tiene muchas veces asidero, incluso en la vertiente más heterodoxa en materia de economía, que es Argentina tiene una tasa de inversión baja. Entonces, para crecer, debería incrementar su tasa de inversión. Cosa en la que casi podríamos estar todos de acuerdo, pero obviamente, como decía Carlos, el punto es cómo. Miren, un dato de color, porque recién lo mencionaba Carlos. China tiene aproximadamente el doble de tasa de inversión que Argentina. Si Argentina oscila en el 20%, China oscila en el 40% del producto de tasa de inversión. Yo estaba intrigado con esta cuestión, porque todos los empresarios nos dicen que tendríamos que ser China en materia de tasa de inversión. Entonces me puse a desagregar la tasa de inversión de China. Y les quiero dar un dato. Argentina tiene la misma tasa de inversión privada que China. La diferencia es la inversión pública. 20 puntos del Producto Bruto chino se destina a inversión pública. Argentina hoy destina 5 o 6 puntos del Producto Bruto a inversión. O sea que si a ese mismo empresario le preguntamos, claro, viniendo de cero, si a ese mismo empresario le preguntamos si quieren ser China en serio, probablemente diga que no. Y que eso es mucho intervencionismo público, y que la verdad que el Estado no tiene que invertir, tiene que ser el sector privado. Pero fíjense que el segundo corolario de esta teoría, tanto del nuevo consenso como del pre-keynesianismo, es que lo que nos falta para crecer es inversión. ¿Y dónde buscamos esos recursos para que le falta la inversión? En el ahorro, dicen muchos. Entonces, ¿qué hay que hacer para crecer? Ahorrar mucho para después financiar a la inversión. Como si ahorrar fuera financiar a la inversión. O sea, ¿ustedes alguna vez se pusieron a pensar que cuando ustedes van a un banco a hacer un plazo fijo, eso genera un efecto automático de que a un empresario le dan más ganas de invertir? No, digo, porque acá nos hemos acostumbrado a dar por hecho cuestiones muy raras. Y cuando uno las pone así, se da cuenta de lo ridículas que son. Ejemplo, aumentar las jubilaciones hace subir el precio de los zapatos. Pero hacer rutas hace subir el precio de los zapatos. Sacar leyes hace subir el precio de los zapatos. Y hasta hablar hace subir el precio de los zapatos. Pero no es chiste, hay montaña de papers justificando por qué esto es así. Porque cuando vos hablás y avisás que vas a sacar una ley, aumenta el riesgo, entonces la tasa de interés sube, entonces el precio que tiene que cubrir el nuevo costo de la barrabasada que vamos a hacer es más alto. Digo, es verdad que como decía Marx, si la ciencia y el sentido común coinciden, la ciencia no tendría sentido. Pero también transformar esto en sentido común es un acto de predigestación, como decías vos, heroico. Porque la verdad que pensar que porque aumentan los plazos fijos sube las ganas de los empresarios a invertir es extraño. Sobre todo porque, como decía Keynes en el 37, son los bancos los que tienen la llave para pasar de un nivel determinado de crecimiento a uno más alto. Porque cada vez que un empresario quiere invertir, dice Keynes, hay alguien que momentáneamente se tiene que poner más ilíquido. Hay alguien que tiene que arriesgar. Hay alguien que tiene que decidir inventar plata, que es el trabajo de los bancos o del Estado. Alguien tiene que inventar plata de la nada. O sea, cuando un empresario se acerca a la ventanilla de un banco, o cuando un empresario pide un crédito en el Fondiar, por ejemplo, que es una herramienta de crédito público, para invertir, no está viendo si ayer subió el ahorro, bajó el ahorro, los plazos fijos son más altos o los plazos fijos son más bajos. Además, acto seguido que ese crédito se monetiza, lo que usualmente ocurre es que suben los plazos fijos. O sea que encima la dinámica es la inversa, porque el tipo que hace, se da vuelta y lo deposita, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a la casa y le va a tirar para arriba?
Digamos, o sea que fíjense que esta metáfora de que es el ahorro el que precede a la inversión, no solo esconde que es la inversión la que genera el ahorro mediante aumentos en el nivel de ingreso, sino que esa inversión, para ocurrir, debe poder ser financiada. Y ese financiamiento, ejemplo, en momentos de crisis como este, no sale de la banca privada, sino en general tiene que salir del Estado. O sea que Keynes decía, el Estado tiene que invertir en momentos de crisis económica. Lo que decía, y que era una verdad de perogrullo, y tiene que aclarar en el 37, es que el Estado también tiene que financiar esa inversión que hace. Claro, para el Estado esto es un, digamos, el acto mismo de invertir es el acto mismo de financiación, cuando se hace con recursos públicos. Pero para la banca privada no es lo mismo. Y para averiguar dónde está la llave para que la inversión sea más alta, el producto sea más alto, y avancemos hacia una economía con mayor tasa de inversión, hay que buscarle un poquito la vuelta en esta vieja hipótesis keynesiana, que además, a la luz de los datos de la crisis internacional, esa metáfora de que es el ahorro el que precede la inversión ha quedado absolutamente falseada. Fíjense lo siguiente. En este gráfico voy a pasar un poquito de algunas filminas para acordarme el número, porque la verdad que son muchos y no me los acuerdo. Los globitos azules muestran los activos financieros mundiales como porcentaje del PBI mundial. Y los globitos rojos muestran la tasa de inversión mundial. ¿Sí? Los años son 1980, 1960, 1995, 2000, 2005 y 2007. Fíjense, el mundo en 1980 tenía una tasa de inversión del 26% del Producto Mundial. Hoy tiene una de 24%. O sea que encima la tasa de inversión argentina está en torno al promedio mundial, dicho sea de paso. Pero el tamaño del mercado financiero, y por ende uno tendería a pensar las oportunidades de financiamiento, el dinero disponible para que la gente invierta, han pasado de 130% del producto a 376% del Producto Bruto Mundial. O sea, hoy las finanzas son casi 4 veces la economía real. Y eso no se ha traducido en una mayor tasa de inversión. ¿Por qué? Porque hay una cosa que decía Keynes, y que acá podemos hacer un paralelismo, que se llama la preferencia por la liquidez. Y la preferencia por la liquidez es también la preferencia por activos financieros o por financiar proyectos productivos, lo cual no es siempre lo mismo. Keynes decía que este sistema capitalista con mercados financieros desarrollados era muy raro porque las decisiones de inversión ya no las tomaba el directorio de la compañía, sino que las tomaban los accionistas, para los cuales la compañía se resumía en un rendimiento. Y entonces, si el rendimiento de las hipotecas subprime era 10%, la TIR necesaria para deflactar cualquier proyecto de inversión era 10% en dólares, lo cual ponía una presión a la inversión mundial enorme. Quiero mostrar algún dato más también para ver cómo esta financiarización del mundo no terminó. Fíjense, es este gráfico sí va entre 1961 y 2013 y muestra la participación del crédito interno provisto por la banca pública, ¿sí?, en el total del PBI. Y ahí están los países yendo de arriba para abajo: Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea y el mundo. ¿Cómo? No, sector privado, pública y privada, sector financiero. Y fíjense que la financiarización de la economía medida por este ratio, que es un poco particular, no ha tenido ninguna variación sustantiva con el estallido de la crisis internacional. Ahora, si esto es preocupante, déjenme mostrarle el gráfico más preocupante de todos, que es, después voy a dejar la presentación por si la quieren compartir, el siguiente. Este es el tamaño de lo que nos hemos venido a enterar que existe y que es muy grande, que es eso que hemos dado en llamar el shadow banking, el sector financiero en las sombras. Y esa es el tamaño en billones de dólares del sector financiero bancario en las sombras entre el 2012 y el 2013. Pasó de 70 billones de dólares a 75 billones de dólares. ¿Sí? Billones son millones de millones. Eso es básicamente
lo tenía acá apuntado para no mentirles, como 4 veces la economía de Estados Unidos. Y lo más importante de esa financiarización en las sombras que está teniendo lugar es que además no está sujeta a la autoridad regulatoria de nadie. O sea, esa cosa que se escuchaba o se leía en muchos titulares de la prensa, que los bancos tradicionales estaban haciendo inversiones fuera de su hoja de balance, es exactamente esto. Esto es el correlato de la crisis financiera que tuvimos que vivir, que los bancos hicieron inversiones reguladas por absolutamente nadie. Esas inversiones que hacen los bancos antes de la crisis eran más o menos el tamaño aproximado de eso era el 25% del producto del G20, del producto bruto global del G20. El 27%, perdón, el 27%. En el último reporte de la unidad de seguimiento del shadow banking que ha establecido el G20, eso era en 2007, justo antes del estallido de la crisis internacional. El último reporte muestra que la participación del shadow banking en el Producto Bruto Interno del G20 está en el 25%. O sea, está prácticamente en los mismos niveles que precrisis y creciendo en términos nominales. O sea que la amenaza, o sea que lo que generó la crisis no ha desaparecido. Pero además, ¿cómo podría haber desaparecido si esto es lo que pasó con la hoja de balances de la Fed, del principal banco central del mundo? Fíjense que la parte verde, ¿sí? Esta es la composición de la hoja del activo de la Fed, ¿sí? Del activo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Fíjense que hasta iniciada la crisis es mayoritariamente verde, que son bonos del Tesoro. Esa superficie celeste grisácea, que si hay un daltónico me va a matar, digamos, pero la primera que aparece yendo de izquierda a derecha es el rescate de alguna de las principales entidades financieras de Estados Unidos. El rescate es básicamente la Fed compra sus activos. La segunda superficie que aparece en azul oscuro es el programa de recompra de activos tóxicos de la Fed. Fíjense que el tamaño del activo de la Fed pasó de 0.7 billones de dólares a 4,5 billones de dólares, nada más que 4 años, porque la Fed salió a absorber todos esos activos tóxicos que se generaron en el shadow banking, ¿sí? Ahora, y esto es también una crítica que le cuaja al propio Keynes. Muchas veces la economía, esto en nuestra facultad tiene algunos ribetes, en la Universidad de Buenos Aires tiene algunos ribetes políticos y sociológicos. Muchas veces la economía ha hecho caso omiso de la contabilidad y ha sido un error garrafal, porque la economía no es más que la contabilidad con un par de relaciones de causalidad. Tampoco nos hagamos tanto lo sofisticado. Lo que digo es que ese enorme paquete de rescate de la Reserva Federal que absorbía activos tóxicos, había pocos economistas que se paraban del otro lado a ver la contrapartida, ¿sí? Porque en economía, y los neoclásicos nos han hecho muy mal en esto, en economía estamos muy acostumbrados a violar el principio de la partida doble y ni siquiera preocuparnos. Y voy a dar un ejemplo muy concreto, el helicóptero de Friedman. Ese helicóptero que tira dinero a la economía. ¿Y qué levanta? ¿Quién sube el helicóptero? O sea, en la economía no se tira dinero, se compra algo. Hay una contrapartida, hay un principio de partida doble. Si yo emito, digo, esto se lo tenemos que explicar en la Cámara de Diputados. Estuvimos recientemente defendiendo el presupuesto y hicimos un punto sobre esto, porque no es que el gobierno sale así a regalar plata, sobre todo en materia de la política monetaria. No estoy hablando del programa de transferencia de ingresos. Cuando uno dice el Banco Central emite, bueno, ¿emite para qué? Porque el 60% de la emisión que hizo el Banco Central entre 2003 y 2007 fue para absorber los dólares que provenían del comercio exterior y evitar que el tipo de cambio se apreciara. Doy otro dato. Recién Carlos decía quién es el culpable de la inflación en Argentina. ¿El gobierno que emite? Bueno, les quiero dar un dato muy concreto.
en los últimos 2 años, pero este ratio es bastante estable a lo largo de la historia, la creación de dinero, medida por un agregado monetario un poco más sofisticado que la base monetaria, es 50% pública, 50% privada. En criollo, los bancos son responsables de 1 de cada 2 pesos que la economía genera. ¿Sí? Los que se acuerdan algo de dinero crédito de banco entienden, ¿no? La diferencia entre base monetaria, M1, M2, M3. O sea que la emisión, que además tiene una contrapartida de la cual nos deberíamos preguntar cuál es 50 y 50. O sea que el sector privado crea dinero en la misma cuantía que lo crea el sector público. ¿Sí? Y en otra cuantía lo crea el sector externo. Cuando uno ve la fuente de explicación de la expansión de la base monetaria, aparecen algunas cosas que derriban este sentido común de que hay un helicóptero friedmaniano que regala plata. Aparte, como si Friedman fuera un tipo que tenía ganas de subirse un helicóptero a regalar plata. No era precisamente eso lo que hacía. Se habrá subido algún helicóptero chileno, pero no para regalar plata, precisamente. Entonces lo que digo, hay una contrapartida necesaria de este programa de absorción de la Fed. O sea, en criollo lo que estamos diciendo es que la Fed le puso 3,8 billones de dólares en el bolsillo al sector financiero. Y lo que es peor, tanto el sector financiero que está bajo su regulación, como el sector financiero que está fuera de su regulación. Al shadow banking, porque muchas de las hipotecas basura que compró las tenían fondos de inversión que se demostraron too big to fail, muy grandes para caerse. Conveniente metáfora, que tiene algunos ribetes locales también, donde había que salvar a esas entidades financieras o podían arrastrar a todo el sistema económico. Ahora, la verdad que esto también vale para cualquier tipo de salvataje. Uno no considera un salvataje un tipo que se la gastó toda, vas y le regalás toda la que se gastó y le decís, bueno, anda tranquilo, estás salvado. Sí, la verdad que está salvado, pero no sabemos si está salvada la economía. Porque sos tan grande que no te puede caer. Exactamente, pero digo, no sabemos si está salvada la economía con ese tipo de operaciones. Y lo estamos viendo en la expansión del shadow banking. El shadow banking creció en 5 billones de dólares en solo un año. En solo un año. Y el G20 y las autoridades monetarias del mundo están preguntándose y preocupándose sobre cómo regular a ese sistema financiero en las sombras que se ha desarrollado. Ese es el contexto en el cual la región, el país y el mundo se encuentra en materia de economía, lisa y llana con los números, y en materia de economía política, en materia de pensar qué es lo que está pasando, pensar qué falló. La verdad que las perspectivas del mundo, y esto se revisaba y se miraba un poco en el G20 en la última reunión, son bastante desconsoladoras. La crisis nos hizo destruir a nivel mundial 33 millones de puestos de trabajo. Y a este ritmo de crecimiento, esos 33 millones de puestos de trabajo recién se van a recuperar en 2018. Y eso no significa que vamos a estar con las tasas de desempleo previas a la crisis, porque como todo el mundo sabe, la población crece. Con lo cual, solo para estar igual en términos de puestos de trabajo, necesitamos esperar hasta 2018 si la economía crece al ritmo que está creciendo. Entonces, el debate en materia de política económica estuvo marcado por esta disyuntiva, que la voy a poner claramente como yo la interpreto, que fue salvar a los bancos o salvar a la gente. Y la política económica mundial decidió salvar a los bancos. En términos de technicalities, hubo preponderancia de la política monetaria por sobre la política fiscal, porque los estímulos monetarios fueron fuertemente agresivos, continuos en el tiempo, con programas anunciados a 4, 5, 6 años, y la política fiscal duró, en el mejor de los casos, hasta 2011. Y los estímulos fiscales, la política keynesiana, fueron retiradas bajo qué novedosa hipótesis, porque ya creo que algunos analistas internacionales se dedican a crear nombres, no a crear teorías, bajo la hipótesis de la contracción expansiva. ¿Escucharon hablar de la contracción expansiva?
no es un término médico para describir un parto, no es nada de eso, es una cosa rarísima que dice, cuando vos sacás plata de la economía, cuando vos secás a los pobres, cuando vos dejás de gastar, cuando dejás de invertir, cuando dejás de pagar salario, hay tan buen clima de negocios que el impulso que le agarra al empresario ese que dice, ahora que está todo como el traste, ahora sí voy a invertir, más que compensa el ajuste que uno hizo. Es notable. Es notable. Miren, hay un economista norteamericano que siempre se pelea contra esta hipótesis que tiene su correlato local en clave de farsa, lamentablemente, de que para que la inversión suba hay que bajar los impuestos. Vieron que acá en los 90 fue casi el leitmotiv de la política. Había muchos impuestos, para subir la inversión hay que bajar los impuestos. Entonces este tipo hace una metáfora bastante sencilla. Dice, vos agarrá, acá lo podemos hacer, ¿no? Con cualquier dueño de bar, de esos bares, si es gallego mejor, lo digo con conocimiento de causa, agárrenlo al tipo y pregúntenle, che, vos ¿cuándo contratás un mozo más? ¿Cuando te dejan de cobrar impuestos o cuando tenés toda la mesa llena? El tipo, si te contesta y nos llama a la policía, te va a decir, cuando tengo el bar lleno. ¿Cómo voy, si dejo de pagar impuestos, voy a tener un mozo más? Una locura. ¿Para atender a quién? O sea, en criollo, subir la tasa de ganancia no necesariamente sube la tasa de inversión, porque uno invierte cuando tiene la presión del mercado para invertir. Entonces, ¿cómo cazzo puede existir una teoría que se llame contracción expansiva? Bueno, increíblemente, ya las reversiones del nuevo consenso macroeconómico duran muchísimo menos. Esa teoría rigió y fue el estandarte de las contracciones fiscales que empezó a hacer Europa en el 2010, Estados Unidos en el 2011, y que nos llevaron a que la tasa de crecimiento en 2012 y en 2013 el mundo se desplomara, porque nadie expandía la economía, y que rápidamente, ya ahora en 2014, la Oficina de Auditoría Independiente que tiene el Fondo Monetario Internacional está diciendo, nos equivocamos. Casi como una cantante estadounidense que decía, ups, lo hicimos de vuelta. Sí, de vuelta nos equivocamos. Sacamos el impulso fiscal, lamento la cita de Britney Spears, pero me lo contó un amigo, me pareció muy gracioso. Sacamos la expansión fiscal, la economía se desplomó, bajamos la tasa de crecimiento del mundo a la mitad, bajamos la tasa de crecimiento del comercio internacional a un cuarto de lo que fue en 2010 y 2011, y estamos de vuelta con un miedo bárbaro. ¿Por qué? Porque el producto se hizo así de chiquitito y el shadow banking se hizo así de grande. O sea, fíjense la peligrosidad de esta tormenta perfecta que se está armando mundialmente. Política monetaria expansiva, no para financiar el gasto, sino para absorber activos tóxicos y como contrapartida ponerle más plata en los bolsillos a los que nos metieron en este lío, y en paralelo quita de estímulos fiscales, achicamiento de la economía y achicamiento de la inversión. Es un combo muy peligroso en el cual hoy estamos viviendo. Y para ponerlo en números, en guita, en personas, con los estímulos, con los rescates financieros de Grecia, de Islandia y de Portugal, podríamos haber sacado a 110 millones de personas de la pobreza durante 4 años. Que uno diría, bueno, pero tal vez el efecto indirecto de salvarlos, refinanciar la deuda, que el empresario le guste invertir, vea el clima de negocios hermoso y empiece a avanzar, más que compensa eso. Bueno, no lo compensa porque esas economías siguen en recesión y el ratio de deuda sobre el producto sigue creciendo, básicamente porque ahora la deuda se estabilizó, pero el producto está a la baja. Con lo cual esas economías están generando menos autonomía para poder capear las próximas tensiones financieras que tengan. En ese contexto quiero cerrar la exposición con algunas consideraciones sobre la política local, y sobre la situación que enfrenta Argentina. La verdad que voy a empezar un poquito más por el corto para referirme luego al mediano. La verdad que estar hablando hoy acá es un gusto doble, no solo por el Congreso y por el título de este Congreso y por las instituciones que lo patrocinan y que lo organizan, sino porque según la prensa especializada yo no tendría que estar hoy acá. Y nosotros no tendríamos que estar hoy acá porque, ¿se acuerdan? Nos habían dado hasta el Mundial.
Después del Mundial nos íbamos. Y para colmo perdimos en la final, con lo cual tampoco había algo que más o menos llevara. Después nos dieron 2-3 meses más, y hoy acá no deberíamos estar. Porque de vuelta intentaron convencer a la población de que, por ejemplo, el dólar salía a 16 pesos. Son, como dijo en algún momento Axel, los mismos que nos intentaron convencer de que valía un peso un dólar. Que la verdad ahora buscan otra igualdad que les satisfaga. Hoy no estaríamos acá tampoco, como quedó claramente demostrado, si hubiésemos, como algún político recomendaba, si le hubiésemos pagado a los buitres y hubiésemos hecho exactamente lo que Griesa decía que había que hacer. No estaríamos hoy acá porque, como ya se está empezando a demostrar en el propio juzgado de Griesa, no eran 1.800 millones de dólares. Eran por lo menos 23.000 y eran una cláusula Rufo sobre la que todos nos acusaron de mentir, de ponerlo sobre excusa, y yo quiero decir que sí, era una excusa de 500.000 millones de dólares que nos hizo convencernos de que no era conveniente pagarle a los buitres lo que ellos mismos reclamaban. Y eso, digo, no quedó claro por un discurso nuestro, una presentación nuestra, quedó claro porque hay una presentación en un juzgado que hay que hacer, ¿no? La retórica para los griegos era una cosa infinitamente valorable, no era charlatanería. Digo, se entiende porque yo creo que nosotros, a diferencia de la oposición, tenemos más votos que rating, con lo cual es difícil también a veces reconocer eso. Pero digo, también hay que repensar esas recomendaciones de algunos que en el 2005 nos decían que la economía estaba empezándose a recalentar y que había que frenar, había que parar, porque ya habíamos llegado al pleno empleo y la tasa de desempleo estaba entre el 17-18%. 17-18%. Algunos dirigentes sindicales se olvidan que en esa discusión este proyecto decidió. Y decidió a favor de los trabajadores porque no frenó. Y porque los reclamos salariales nosotros no los llamamos recalentamiento de la economía, los llamamos reclamos salariales. Y bien que están porque demuestran que la clase trabajadora está viva y reclamando lo que cree que le corresponde. También cuando las recomendaciones, como recién decía Carlos, son subir algunos gastos públicos muy simpáticos, como las jubilaciones, la asignación universal, bajar algunos impuestos muy antipáticos, como ganancias, como IVA a la importación de bienes de capital, como algunos impuestos internos, pero al mismo tiempo, porque uno dice, bueno, ese programa, decía Carlos recién, o es magia o es chanta, porque todo no se puede hacer. Y yo digo, ni siquiera, porque ese programa es consistente y tiene una tercera pata que uno muchas veces no analiza, que es que además de hacer todo eso, hay que tener superávit fiscal. Entonces la llave de cierre de ese modelo, o el endeudamiento, Y yo creo que algunos son más amigos del endeudamiento que del ajuste, porque claramente creo que después de más de una década de conquistas por parte del pueblo, el ajuste es bastante difícil de hacer para esos que los quieren hacer, pero el endeudamiento no. Entonces, en vez de financiarse con recursos propios, uno tiene que empezar a pedir deuda para pagar recursos corrientes. Historia que ya vimos. Y algunos debates un poco más profundos que se nos plantean, lo han puesto también en términos de, como yo decía, la causalidad ahorro-inversión, lo han puesto en esos términos, ¿no? ¿Qué viene primero, el ahorro o la inversión? Y han puesto el debate sobre qué viene primero, los salarios o la productividad, los salarios o la inversión, los salarios o las ganancias. En una especie de giro, me permito decir, oportunista, para tratar de establecer que la clave del crecimiento no son las mejoras en el poder adquisitivo de los trabajadores, los derechos como la asignación universal por hijo, las jubilaciones, el progresar, sino que eso ya fue suficiente. Y lo que hay que empezar a hacer es empezar a ver cómo se cuidan las ganancias de los empresarios, cómo se invierte con esas ganancias
cómo se mejora la productividad con esas ganancias y cómo finalmente se mejoran los salarios producto de esa mejora. Una especie de teoría del derrame un poco más sofisticadamente acomodada, que dice que las ganancias son la base del crecimiento y no la expansión de la demanda agregada. Fíjense que es el mismo debate keynesiano en clave de costos, diría yo. Y la verdad que lo que muestran países como la Argentina, pero la región en su conjunto y el mundo en su conjunto, es que son los impulsos de la demanda agregada, son la mejora de los salarios, son la recuperación de derechos que permiten tener un ingreso a la población, las que disparan el consumo, la que le meten a ese gallego la presión para contratar a otro mozo, o en el mejor de los casos invertir, ampliarse, comprar otro bar, seguir invirtiendo, ganar en productividad y aumentar su ganancia. Y esta, digamos, esta dicotomía me parece importante plantearla porque muchos argumentan que la macroeconomía es la continua búsqueda de equilibrios. Puede ser cierto, lo que hay que pensar es la forma y qué estamos caracterizando como equilibrios. Porque en realidad esos equilibrios son la resolución de continuos conflictos. O sea, cuando uno tiene una discusión salarial arriba de la mesa, está arbitrando entre un conflicto de un mayor costo para el empresario, pero una mayor demanda para el empresario de al lado. Y entonces el salario tiene que ser lo suficientemente alto para que el mercado interno esté estimulado, pero lo suficientemente bajo para que las exportaciones no se vean afectadas en su competitividad. Entonces hay un claro conflicto en términos de qué equilibrio uno encuentra. Lo mismo con los precios, porque los precios son ganancias para los empresarios, pero costos para los trabajadores. Lo mismo con el tipo de cambio, que son mejores ingresos para los exportadores, pero mayores costos para los importadores, que a su vez son los que producen internamente. Lo mismo con la tasa de interés, que remunera el ahorro en pesos, pero hace costoso la financiación de la inversión. Entonces, yo creo que la macroeconomía, al igual que la política, es la continua administración de esas tensiones. No es una especie de equilibrio espurio académicamente concebido, o una especie de esos grandes programas políticos que consisten en juntarnos en una habitación, ponernos de acuerdo en 3 o 4 cosas y a partir de ahí crecer, claro, y expandirnos. Porque probablemente en esas 3 o 4 cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo hay disputas concretas, hay rumbos alternativos y hay mejoras y empeoramientos relativos. No significa que para que unos estén mejor otros tienen que estar peor. Significa que en un modelo donde el crecimiento es la base de ese desarrollo, a veces las mejoras distributivas mejoran más a unos que a otros. Esas tensiones son las que tenemos que administrar. Yo siempre digo que el kirchnerismo revirtió la teoría del derrame, y en vez de esperar a que se llenara ese vaso que en los 90 se demostró o que estaba muy vacío, o que no tenía fondo, o que nunca se terminaba de llenar, la verdad que lo que hizo fue inundar el campo. Y a medida que se inundó el territorio, ese vaso se empezó a llenar de afuera para adentro. Porque la verdad que los que están adentro del vaso pueden esperar, y en general los que están afuera no. O sea que uno también tiene que administrar esa tensión. Pero digo, me parece que la economía política, la política y este proyecto en particular es algo así como una eterna sensación de incomodidad. Yo creo que hacer política es como una eterna sensación de incomodidad. Cuando uno está cómodo, la verdad que estoy seguro que no está dentro de este proyecto. Porque la comodidad es la de los conservadores, es la de los que quieren que nada cambie, que así está todo igual. Por suerte, nosotros hemos puesto muy incómodos a los conservadores, porque quieren que todo sea como era antes. O sea que también hay una tensión, y por eso este conflicto distributivo está exacerbado, y la política y la democracia son los que tienen que ir administrando ese conflicto. Pero negar el conflicto y pensar en lo académico, que configurando la tasa de interés adecuadamente se puede crecer con baja inflación. Pensar en lo político, que poniéndonos de acuerdo en 3 o 4 cosas, este país pasa a ser potencia, es abstracto.
Lo que tenemos que pensar es cómo administrar esas tensiones, procurando favorecer a los que menos tienen. Muchas gracias. Bueno, agradecemos especialmente al viceministro de Economía, a los otros funcionarios del equipo económico, a Costa y Bianco que nos acompañaron a la inauguración. Un gran abrazo a los compañeros de Quilmes que con nosotros organizamos. Allí está la directora del Departamento de Economía. Este primer Congreso de Economía Política. Nos despedimos de todos los que nos están viendo por internet, de todos ustedes de la Sala Solidaridad del Centro Cultural, de los que están aquí afuera, los que están en la Tunión. Hasta pronto, hasta el año próximo.